ponen de manifiesto en las actuaciones. Vale, ¿ahora mejor? Vale. Que comentaba que vamos a analizar los aspectos más controvertidos de la base imponible del ICIO, que se ponen de manifiesto en las actuaciones de inspección. Y vamos a hablar del caso práctico del Ayuntamiento de Liria. Pues bueno, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras es un tributo que adquiere especial relevancia dentro del ámbito local debido a su potencialidad recaudatoria. Todos los elementos de este tributo han sido objeto de discusiones doctrinales, desde el sujeto pasivo hasta la base imponible, pasando por el hecho imponible y por su devenir. Pero aquí, para que no sea demasiado extenso, nos vamos a centrar en su base imponible, puesto que su regulación ha generado un volumen considerable de litigios a lo largo de todos estos años, y a efectos de la actividad inspectora es el punto más controvertido de este impuesto. Como todos sabemos, creo que sabemos, ¿vale? La base imponible del ICIO está constituida por el coste real y efectivo de la obra, entendiéndose esta como el coste de ejecución material, y así lo establece el artículo 102.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, al hablar de coste real, el legislador ya nos facilita un primer dato para poder iniciar una inspección sobre este tributo. Solo se puede cuantificar el hecho imponible cuando la obra está finalizada. Es a partir de este momento cuando la administración local podrá iniciar la comprobación oportuna y determinar dicho coste. Pero además, este mismo artículo añade: no forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas en su caso con la construcción, instalación de obra, ni tampoco los honorarios de los profesionales, ni cualquier beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material. ¿Qué se desprende de este artículo? Pues efectivamente aquí, en este apartado, nos encontramos con una manifiesta exclusión de conceptos, donde todo lo no incluido expresamente en el presupuesto de ejecución material debe excluirse de la base imponible. Así lo reconoció ya el Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de febrero de 1995 en referencia a una partida de seguridad y salud, en el que comentaba que el presupuesto de ejecución material desglosado por capítulos que figura en el expediente administrativo no aparece en ningún capítulo referente a este concepto, por lo que no procede realizar deducción alguna en virtud de aquello. Por tanto, lo que podemos decir, ya que queda latente con esto, que no puede deducirse el beneficio industrial y los gastos generales, por ejemplo, si estos no constan expresamente en el presupuesto de ejecución material. Hemos dicho que la base imponible del ICIO está constituida por el coste real y efectivo de la obra. ¿Pero qué entendemos por coste real y efectivo de la obra? Como ya hemos dicho, el legislador nos aclara que es el coste de ejecución material. Y este coste de ejecución material se equipara al presupuesto de ejecución material que contempla el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así, la sentencia citada anteriormente del Tribunal Supremo del 15 de febrero de 1995 ya calificaba como coste de ejecución material una serie de elementos inseparables de la obra, tales como fontanería, saneamiento, instalaciones especiales, vidriería y climatización. De este modo estarían incluidos todos aquellos elementos que le dan la funcionalidad necesaria a la obra. La sentencia del Supremo en el año 2004, del 5 de octubre, aclaró que no puede reducirse la obra sometida al ICIO a la que integran las partidas de albañilería, cimentación, estructura, muros perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, etc., sino que alcanza también aquellas instalaciones como las de electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, aire acondicionado centralizado, ascensores y cuantas normalmente discurren por conducciones empotradas y sirven además para proveer a la construcción de servicios esenciales para su habitabilidad o su utilización. Por tanto, para analizar si una determinada partida de maquinaria o instalaciones debe incluirse en la base imponible del ICIO, tal y como interpreta la mayoría de la doctrina, deberá tenerse en cuenta si las máquinas o instalaciones quedan integradas en la unidad de obra de que se trate o son necesarias para su ejecución y además sirven para proveer a la construcción, instalación u obra de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización.
Pensemos, por ejemplo, en la construcción pues, de un campo de fútbol o de una cancha de baloncesto. El coste de las canastas, el coste de las porterías formarían parte de la base imponible del ICIO, puesto que difícilmente pueden existir estos sin ellas. Y es más, difícilmente se pueden utilizar esas construcciones para su fin. Obviamente, sin porterías no se puede jugar a fútbol. Por tanto, formarían parte de la base imponible. También podemos poner otro ejemplo y pensar en una instalación solar fotovoltaica, donde el coste de las placas solares también formaría parte de la base imponible del ICIO, puesto que las placas son materiales que quedan integrados en el propio parque solar, se colocan como elementos inseparables de la obra y se integran en el conjunto constructivo como un todo. Además, sin tal instalación no tendría sentido, no se podría alcanzar el fin para el que se construye, que no es otro que el de obtención de energía eléctrica. Analizar algunas de las partidas, no nos vamos a centrar en todas, de las que vamos a hablar van a ser un poco resumidas. Vamos a hablar de las partidas que no se deben incluir en la base imponible del ICIO y que han sido objeto de algunas discusiones doctrinales y sentencias judiciales. La más relevante, sin duda alguna, es la relativa al beneficio industrial y los gastos generales. No hay una normativa que establezca cuáles han de ser los porcentajes entre particulares y, puesto que no hay ningún límite establecido, en el año ya 1996 el Tribunal Supremo equiparó las obras privadas a las públicas, al entender que quedaban excluidos los importes que integran los gastos generales y beneficio industrial, puesto que los primeros, los gastos generales, incrementan el coste de la obra de manera indirecta y el segundo, el beneficio industrial, supondría sujetar tanto la riqueza representada por la obra como el volumen de negocios del constructor. Por tanto, si tomamos como referencia el reglamento que regula los contratos entre administraciones públicas, en su artículo 131, este establece los porcentajes a incrementar respecto al presupuesto de ejecución material. Por el concepto de gastos generales estaríamos hablando entre un 13 y un 17% y por beneficio industrial un 6%. Estos porcentajes son los que tomaríamos como referencia a la hora de descontar o incrementar el presupuesto de ejecución material para determinar la base imponible. Por consiguiente, si estos conceptos figuran en el presupuesto de la obra, deben deducirse para calcular la base imponible. Pero lo que no se puede pretender, como así suele suceder en la práctica, es que en las obras privadas pueda deducirse estos porcentajes del presupuesto de ejecución material cuando dichos conceptos no figuran expresamente en este. Así ya lo indicó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencias del 17 de julio del 2000, que decía: mal podemos excluir partidas que no figuran en el presupuesto y que el Ayuntamiento no ha incluido en la base imponible, tales como el beneficio industrial y los gastos generales que la recurrente pretende excluir, pero que no figuran en el presupuesto visado por el colegio oficial correspondiente, y que la propia recurrente menciona sin referencia al número de partidas con que pueda figurar en dicho presupuesto. Van a examinar solo las partidas que figuran en dicho presupuesto, en estricto cumplimiento del precepto legal. ¿Qué pasa en la práctica? Pues en la práctica nos encontramos con que un elevado porcentaje de obras no se justifica ni en el presupuesto ni en las certificaciones de obra. El importe de estas partidas. Y entonces tiene el sujeto pasivo la carga de la prueba. Y así lo recoge también la sentencia del 20 de mayo de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando dice, en primer lugar, la recurrente en la instrucción declaró determinado presupuesto de ejecución material y se practicó la oportuna liquidación. Pues bien, pretender que se deduzca del citado presupuesto partidas contables que no se incluyeron, como es el caso de los gastos generales y el beneficio industrial, supone sencillamente dar por supuesto que se había producido lo que parece natural y que estaban presuntamente incluidas en las partidas presupuestadas. Pero esa presunción desborda el principio más elemental sobre la carga de la prueba, y ello además de que su pretensión está abonada únicamente por un documento privado de la empresa constructora. El ineludible derecho a reducir la base de este impuesto parte de la no menos indudable obligación de haber incluido sus importes en los documentos que soportan la liquidación. También hay una sentencia del 24 de junio del 2010 del mismo Tribunal Superior de Justicia que concretó: la Administración, para fijar la base imponible del ICIO en su liquidación definitiva, ha acudido correctamente a las certificaciones de obra abonadas por la mercantil apelante, que son las que contienen datos ciertos y objetivos sobre su coste real. Y si en ellas no se reflejaba debidamente desglosadas las partidas excluibles, correspondía a la mercantil apelante la carga de la prueba de desvirtuarlas mediante las correspondientes facturas y no presupuestos,
sin que las haya desvirtuado, por lo que el recurso de apelación debe ser desestimado. En algunos casos, el contribuyente pretende justificar a posteriori con un certificado emitido por la constructora en fecha actual el importe de estos gastos. Ese documento no debe admitirse, y así lo entendería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el de Andalucía en su sentencia del 30 de diciembre del 2011, cuando expresa unos documentos que son los que legalmente vienen considerados como medios prioritarios de probar la realidad de los elementos que debe reflejar y que no lo hacen, no pueden quedar desvirtuados por un certificado como el referido, que en su contenido viene a contradecir palmariamente lo que expresaban las certificaciones de obras y las facturas. La pretensión de que es el medio suficiente la certificación y posterior declaración del gerente de la mercantil apelada en la forma en que se produce como para demostrar que se produjo aquello que los documentos por su naturaleza no debían expresar y no lo hacen, no lo comparte esta sala. Por tanto, no se considera de recibo el intento de desvirtuar las certificaciones de obra y las facturas que tenían en aquellas su respaldo, con la simple declaración del representante de la constructora. Pues el componente de las certificaciones debió plasmarse en el momento que tal fin se confecciona, sin que sea razonable que no se consigne este concepto en el apartado expresamente previsto a tal efecto, y que quedó en blanco, y ahora pretenda por la vía indicada afirmar que se había producido aquello que no se había incorporado a ese documento. Y por tanto, si no se había adicionado, mal podía tener derecho a que se dedujera de la base imponible. Con esto, lo que nos tiene que quedar claro es que a las sabiendas de que dichas partidas, beneficio industrial y gastos generales, no forman parte de la base imponible del ICIO, no se puede admitir cualquier documento como justificación. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 17 de noviembre de 2005, señala que en cuanto a la inclusión en el presupuesto de ejecución material de la partida relativa a seguridad y higiene en el trabajo, hemos dicho en otras sentencias anteriores que la partida de seguridad e higiene, aunque haya de incluirse en los proyectos de edificación y obras, es un gasto ajeno de estricto costo del concepto de obra civil y no puede integrar la base imponible del ICIO. En todo caso, como en los demás casos de conceptos excluidos, lo que no puede pretenderse es extraer de la base imponible esta partida si la misma no consta en el presupuesto, como indicó el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de febrero de 1995, que ya hemos mencionado anteriormente. Decía, y lo vuelvo a repetir, que cuando se refiere a las partidas correspondientes al estudio elaborado por el contratista, con seguridad y higiene en el trabajo, en el presupuesto de ejecución material desglosado por capítulos, no aparece ningún capítulo referente a este concepto, por lo que no procede realizar deducción alguna en virtud de aquello. Tampoco debe incluirse el estudio de impacto medioambiental. El Tribunal Supremo, en la sentencia de abril de 1996, del 3 de abril, ya entendió que no integraba la base imponible del ICIO el costo de los estudios de impacto ambiental, porque no forman parte estrictamente del coste de ejecución material. Otras partidas a excluir dentro de la base imponible del ICIO, una que no figura expresamente en el artículo 102.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y que se debe excluir, es la relativa a los equipos, maquinaria e instalaciones construidos por terceros fuera de la obra e incorporados a ella y que por sí mismos no necesitan licencia urbanística. Estos equipos, esta maquinaria, son instalaciones eventuales, desmontables o portátiles, que tienen carácter provisional y que por su propia esencia son separables del terreno en el que se encuentran. Así lo indican diversas sentencias que expresamente señalan que en la base imponible del ICIO debe incluirse exclusivamente el coste de la instalación, pero no el coste de lo instalado. Pensemos en una caseta prefabricada para la venta de promoción de viviendas. ¿Vale? La caseta se instala en un sitio por un tiempo determinado. Y una vez finaliza la venta, pues de esa promoción se retirará y se montará en otro lugar. Lo que queda claro es que el ICIO aquí solo podrá gravar el coste de la instalación de dicha caseta, pero no el coste de la propia caseta. Tampoco se incluirán partidas de costes relativas a mobiliario, mesas, sillas, etc., adornos, cuadros, espejos, electrodomésticos móviles como la lavadora, una televisión, material de oficina, ordenadores, impresoras, aunque todos estos estén relacionados en los proyectos. Pues nada, analizado el coste de ejecución material y las partidas más relevantes que no formarían parte de la base imponible del ICIO, podemos señalar a sensu contrario que sí que deben integrarse en la base del imponible del ICIO las partidas sobre el coste del montaje de la maquinaria,
entre las que está tanto la relativa a la mano de obra necesaria para realizarlo, como las correspondientes al material auxiliar que sea preciso utilizar. Hablamos de tuberías, cables, red general de tierra, cuadros distribuidores, etc. También ha quedado claro que se deben incluir las partidas de costes que se integren en el concepto de obra civil, movimientos de tierras, edificios de construcción de edificios locales, las bancadas, soportes, pilotes, cimentaciones y otros sistemas de anclaje de los aparatos o máquinas a instalar. También incluiremos las partidas de costes de las instalaciones en sentido estricto, que precisen de la previa obtención de una licencia urbanística que las autorice. Las instalaciones no suponen generalmente un montaje sustituible, sino que se incorporan al edificio o al local con voluntad de permanencia, pasando a formar parte como un elemento más de dichas construcciones, sin mantener una singularidad propia. Vamos a pensar aquí en una instalación de fontanería, sanitarios o de protección de incendios, de alarmas o de comunicaciones. No tienen identidad propia por sí mismas, deben formar parte de esa obra y por tanto formarían parte de la base. Iniciados los expedientes de inspección y durante su estudio, un dilema que se nos plantea para determinar la base imponible del edificio se centra en la inclusión o exclusión del coste de los elementos construidos por terceros fuera de la obra, puesto que si tienen identidad propia no se incluirán, pero si forman parte de un todo sí que se incluirán. Vamos a pensar un ejemplo con la reforma integral de una oficina de una entidad financiera. Las pantallas de televisión y los terminales de trabajo, pues estos no se incluirían en la base, puesto que, como hemos visto, por sí mismos tienen su propia identidad y esas mismas pantallas y esos terminales pueden colocarse en una oficina que realice la misma actividad o cualquier otra actividad. La forma de la entidad bancaria, las máquinas dispensadoras de efectivo. Pues bueno, el coste de la máquina no formaría parte, pero sí que formaría parte de la base imponible el coste de su instalación. La instalación de seguridad, pues si es una instalación con su cableado, conductos, paredes acorazadas, obviamente formaría parte de la base imponible del edificio. Mientras que las cámaras de grabación pues no se incluirían, pero sí que se incluiría el coste de instalar y conectar dichas cámaras. Si las cajas de seguridad, pues la caja de seguridad forma parte de la base imponible del edificio o no, pues dependerá del tipo de caja de la que estemos hablando. Si hablamos de las cámaras acorazadas de gran tamaño o hablamos de cajas más pequeñas como una caja fuerte, pues en el primer caso, en las cámaras acorazadas, la instalación de las paredes, las rejas y demás elementos que lo formen se incluirán dentro de la base imponible. Mientras que el coste de la caja fuerte en sí, su coste no formaría parte de la base imponible, pero sí que formaría parte el coste de la instalación y de anclarla al sitio donde esté colocada. Si seguimos con la entidad bancaria, los cajeros automáticos, pues los cajeros automáticos, según la Dirección General de Tributos en una consulta bastante reciente del año 2020, si se encuentran ubicados dentro de la propia oficina, no formarán parte de la base imponible, ya que no tendrían la consideración de elementos fundamentales. Sin embargo, los cajeros independientes ubicados en la calle, al otorgarse expresamente la licencia de obras para instalar un cajero, sí que formarían parte de la base imponible, al considerarse que son elementos esenciales, aunque físicamente se puedan extraer o cambiar de uso. Bueno, como podéis observar, cada expediente de inspección de edificio se convierte en un expediente único, en el que se debe analizar partida por partida su inclusión o no dentro de la base imponible del edificio, pudiendo recabar información tanto del propio sujeto pasivo como de los terceros intervinientes en la obra. Y ya para concluir, a modo de resumen, debemos señalar dos aspectos relevantes. La base imponible del edificio está constituida por el coste real y efectivo de la obra. Este coste lo incluye todas aquellas partidas que quedan integradas en la propia obra y que sin estas, dicha construcción o instalación no tendría su razón de ser. Y la segunda conclusión que nos debe quedar claro es que todas aquellas partidas que se considera que no forman parte de la base imponible del edificio deben quedar acreditadas por el sujeto pasivo. De lo contrario, se considerará que no estaban incluidas en el presupuesto de ejecución material. Y
Y ahora damos paso a Esther Moreno, la tesorera y jefa de inspección del Ayuntamiento de Guinea, que nos va a explicar su experiencia en relación con este tema.